A ver, el último día nos quedamos viendo el tema de las cargas de imágenes desde internet, si no recuerdo mal, ¿vale? Que estuvimos trabajando con el ImageView y vimos cómo utilizar la librería externa Coil, creo que era, ¿no? ¿Acordáis? Para cargar las imágenes desde internet, ¿vale? Y ahí es donde nos quedamos. Vale, entonces hoy vamos a hablar de una vista que se llama Edit, que ya os la presenté el otro día en uno de los ejercicios que hicimos, ¿vale? Y os dije que servía para que el usuario introdujera texto, ¿vale? Cosas interesantes que tenéis que tener en cuenta respecto a esta vista, o con propiedades, digamos. Bueno, que tenéis una propiedad que se llama hint, que hint significa algo así como consejo en inglés, ¿vale? Y es básicamente el textito este que aparece como en gris, ahí todo triste, mientras está vacío el input, el edit text, ¿vale? Cuando no tiene texto. Entonces sirve un poco para informar al usuario de qué es lo que tienen que introducir en ese cuadro de texto, ¿vale? Bien, después, lo más importante son las propiedades que vienen después, en concreto la propiedad input type. ¿Por qué? Pues porque la propiedad input type es la que dice qué dato se espera, qué tipo de datos se espera introducir en ese cuadro de texto, ¿vale? Entonces, el valor por defecto es creo que el valor por defecto es text, que es texto genérico, pero yo de vosotros siempre que ponga un edit text debería de establecer también el input type para pensar qué tipo de datos va a introducir ahí el usuario. Entonces, como veis, pues tenemos, por ejemplo, para introducir un email, para introducir un password, para introducir un número de teléfono, un valor real o un valor entero, una fecha, en fin, ese tipo de cosas. Y vosotros diréis, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Es que realmente ahí se va a validar que el usuario no pueda introducir lo que quiera? O sea, ¿se va a validar automáticamente? La respuesta es que no. No se va a validar automáticamente, pero sí que influye en un aspecto muy importante que es en la configuración del teclado virtual que sale para que el usuario introduzca el texto. Entonces, si nosotros le hemos dicho, por ejemplo, que el input type va a ser de tipo email, que el tío va a introducir un email, entonces dentro de los botoncitos que aparecen en el teclado virtual va a aparecer la tecla de la arroba porque el usuario va a introducir un email, ¿vale? Si yo le digo que es para introducir un número, pues solamente me van a salir las teclitas de los números y no me van a salir los de los caracteres. Y así sucesivamente, ¿entendéis? Entonces, no es porque realice una validación bestia de aquello, pero sí que me ayuda a configurar el teclado virtual. Pero es que además me va a restringir algunos caracteres, automáticamente no me va a dejar introducir algunos caracteres. Por ejemplo, si es de tipo numérico, no me va a dejar introducir letras. ¿Me seguís? ¿Vale? Bien, entonces, algunas veces, casi nunca, pero algunas veces muy concretas, puedo todavía restringir más qué caracteres son los únicos que se pueden introducir en ese edit. Y eso se hace mediante la propiedad esta que se llama digits, donde yo le paso una cadena de caracteres con exactamente qué caracteres son válidos, es decir, qué caracteres me va a dejar introducir ahí. Y ahí lo tenéis, por ejemplo, si solamente quiero números, pues puedo introducir eso. ¿Vale? ¿La habéis entendido? Pero normalmente no se utiliza porque con el input type normalmente es suficiente. ¿Ok? ¿Dudas por ahora? Vale. Más propiedades importantes. Max length. ¿Para qué será? Es decir, para que no me deje introducir más de un número de caracteres. No sé si sabéis que los edits tú los tienes de un tamaño y el tío empieza a escribir y automáticamente, sin que yo le diga nada, si llega hasta el final de la anchura y ya no puede más, lo que hace es que hace como un scroll interno y tú puedes seguir escribiendo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, hay algunas veces donde realmente yo tengo que introducir un máximo de caracteres. Esto normalmente está relacionado porque después voy a almacenar ese dato en una base de datos, en una columna de una tabla que tiene un tamaño máximo. Por ejemplo, imaginaros para el apellido, pues si tengo 50 caracteres máximos, lo lógico es que no deje introducir al usuario más de 50 caracteres. ¿Lo habéis entendido? Esto es fácil, ¿vale? Bien, después hay una propiedad, esta que os pone EMS, algunas veces se usa, me explico, es básicamente para decir la anchura que debería de tener el edit.
Y esto es así porque, mirad, ¿qué ocurre? Vosotros pensadlo fríamente. Si yo a la anchura de un edit le doy wrap content, ¿qué ocurre? ¿Qué significaba wrap content? Que se adaptara al contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido del edit? Los caracteres que haya introducido el tío. ¿Y inicialmente cuántos ha introducido? Ostras, ninguno. Luego me va a salir muy chiquitito. Pero no solamente eso, que es que conforme el tío vaya escribiendo, se vaya agrandando. Qué cosa más fea, ¿no? Y más rara. Entonces, normalmente en los edits nunca se utiliza wrap content por ese motivo. Entonces ahora tenemos dos opciones. O le establecemos match parent para que ocupe todo el ancho, o le establecemos una anchura predeterminada, por ejemplo, en dps, podemos decir, pues 40 dp o lo que sea, ¿vale? ¿Qué problema tiene eso? Pues que tampoco sé si me estoy pasando, es mucho o es poco. Entonces, hay algunas veces donde los edits yo sé cuántos caracteres voy a meter. Por ejemplo, imaginar un edit para el código postal. Ahí va a meter el tío 5 caracteres como máximo. De hecho, no le voy a poner max length 5, de hecho, ¿vale? Entonces, la propiedad EMS, más o menos, porque no funciona del todo bien, ¿vale? Por eso digo más o menos. Me permite decir como cuántos caracteres quiere meter y se va a calcular la anchura en base a ese valor. Por ejemplo, pues para un código postal, a lo mejor le dice, mira, 7. Lo que significa es, calcúlame la anchura, dale la anchura necesaria como para meter 7 caracteres. Que ya digo que lo lógico es que fuera 5, pero normalmente hay que ponerle un poquito más porque si no, no entran. ¿Vale? Pero es como una cosa ahí cutre para decir la anchura en base al número de caracteres, ¿vale? Para eso es lo que se utiliza, solamente. Bueno, y después tenemos lines y max lines. Lines, por defecto, solo vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Lo que he dicho antes, que si el edit yo escribo más texto, se hace scroll interno. Pero hay algunas veces donde yo quiero tener un edit que pueda tener varias líneas. Ejemplo típico, el WhatsApp. Nosotros tenemos en el WhatsApp, yo puedo escribir varias líneas en el WhatsApp, ¿no? En el mensaje que quiero escribir. Bueno, pues entonces con lines, si yo le he dicho que el input type es text multiline, ¿vale? Que puede tener varias líneas, en lines le puedo decir cuál es la altura que quiero que tenga ese edit en líneas. Entonces yo digo, venga, porque tenga 3 líneas de altura. Y entonces me va a salir del tirón más alto el edit, ¿vale? Y después max line es por si quiero que aquello, como en el WhatsApp, que pueda ir creciendo, pero hasta una altura de 3 líneas. Y ya a partir de ahí que salga como un scroll. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Bueno, dudas por ahora. Propiedad más habitual que vaya a utilizar en el edit, pues, o métodos más habituales, el getText y el setText, para establecer el texto del edit, ¿vale? O para obtenerlo. Tened en cuenta que el getText no devuelve un string, sino que devuelve un objeto de una clase que se llama editable. Entonces siempre hay que después llamar a tu string para obtener lo que es la cadena en sí. ¿Hasta ahí me seguís? Vale, estupendo. Bien, si miráis el dibujito del edit, veis que aparece ahí como muy triste. Esto es porque antiguamente los edits eran así, o sea, de hecho siguen siendo así. Decía que la guía de diseño Material Design amplió, digamos, el concepto de edit hacia algo más pijo, que lo llama input, no sé qué, input t o algo así, o input field, o sea, un campo de entrada, donde el usuario puede introducir cosas. Y en el cambio es un cambio más que nada visual, porque mirad, esto es un input field, de estos que estáis viendo. Entonces, en realidad tiene un edit por lo bajini, pero ese edit está metido dentro de un contenedor que se llama Text Input Layout, que es el que le agrega, el que le decora todas estas cosas tan bonitas que estáis viendo. Por ejemplo, una cosa que le decora es que esto que veis que pone el label, cuando está vacío, digamos, aparece aquí abajo. Y cuando el tío empieza a escribir, aquello se anima y se mueve solito así, como con una especie de animación y se va hacia arriba, ¿vale? Después le añaden también iconos a la izquierda, iconos al final, con sus listeners y sus cositas, ¿vale? Entonces es como un edit embebido, metido dentro de un view group que se llama Text Input Layout, ¿vale? De hecho, te dicen que en vez de utilizar dentro de ese Text Input Layout, utilizar un edit, es mejor que utilices otro que ellos se han inventado que se llama Text Input Edit,
que es lo mismo, ¿vale? Hereda de editText y tiene las mismas propiedades que editText, ¿vale? Y se le puede poner corazoncito y todo. Le puedes poner lo que tú quieras. Entonces, sí, es que el caso es que sea bonito. Estos Text Input Layout además tienen distintos estilos. ¿Os acordáis del estilo? El otro día hablamos de eso, el estilo Outline, que es que solo sale el bordecito por fuera, este que aparece como relleno con un color gris, en fin, que tiene muchos estilos visuales, ¿vale? ¿Cómo se utiliza este Text Input Layout? Pues mirad, como veis es un contenedor, es como si fuera un linear layout, por decirlo de una manera, ¿vale? Pero que normalmente nada más que va a tener dentro un text input editText, que insisto, es como si fuera un editText, ¿vale? Si alguien se pregunta por qué tengo que poner el nombre entero, como veis ahí, con todo ese nombre, es porque estas vistas no pertenecen al núcleo de Android, sino que son de una librería externa, que en este caso es la librería de Material Design, ¿vale? Entonces todas estas vistas que son de librería externa hay que poner el nombre completo, que se llama, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos? Como veis, tenemos el ID, lo normal, el width y el height, recomendación. En este caso, normalmente se recomienda que la anchura siempre sea el máximo del padre, para que vaya cada uno en una línea, pero vamos, no tiene por qué, pero es lo habitual, ¿vale? Y después, esta propiedad que veis aquí, que se llama hint, ¿vale? Es lo que después es el label, es decir, primero cuando está vacío aparece en esta zona de aquí, pero después se anima y se mueve aquí arriba. Entonces, ¿qué ventaja tiene el Text Input Layout? Que no tengo que andar creando un Text View y aparte un editText. ¿Me seguís? Porque ya ese label me hace como de Text View para informar al usuario de qué leche tiene que introducir en ese campo de texto, ¿vale? En ese campo de texto, en ese text field, ¿vale? Y el Text Layout se pone dentro del linear layout. Claro, exactamente, como si fuera un chessboard, como si fuera lo que sea, lo que pasa es que va como en conjunto, ¿vale? Y después dentro, ¿veis? Dentro tenéis el Text Input editText, que ocupa todo el ancho del padre y el wrap content, ¿vale? Para que esté dentro, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo? Los estilos vienen predefinidos, tú después los puedes personalizar si quieres, ¿vale? Pero normalmente, los del Text Input Layout, ahora lo vas a ver, ¿vale? Entonces, cosas que empezamos a tener gracias a tener ese Text Input Layout. Pues para empezar, veis, tenemos una serie de propiedades para los iconos. Entonces, por ejemplo, este Start Icon Drawable, ¿qué será? ¿El icono que aparece dónde? Start cualquiera. La izquierda, ¿no? La izquierda en los idiomas que van de izquierda a derecha, ¿no? Esto será la descripción textual. Siempre que veáis propiedades que se llaman Content Description, es porque ya sabéis que las personas que tienen dificultades visuales utilizan normalmente lectores de las aplicaciones que te leen. Entonces, claro, cuando tienes un icono o tienes una imagen, te dicen, Quillo, ponle un Content Description para que se le pueda describir a esta persona esa imagen que es. Pues aquí con el icono, ¿no? Igual. Bueno. Y después, mirad, aquí tenéis también el End Icon, que es el de la derecha, ¿ok? Y fijaros que tienen distintos modos. Si queremos poner el icono que nos salga del alma, pues en End Icon Mode le tenemos que dar Custom, que es como personalizable. Y eso es porque hay una serie de modos predefinidos, ¿vale? Vosotros por ahora os lo creéis. Una pregunta, ¿y si en vez de poner un icono le queremos poner algo como, por ejemplo, en los prefijos de los teléfonos? Ahora vamos a eso. Aparte de los iconos hay otras cosas, ¿vale? Que se llama prefix y suffix, o sea, prefijo y sufijo, hay otras propiedades, ¿vale? Aquí lo tenéis, mirad. Por ejemplo, el típico ejemplo. Yo quiero que el tío introduzca una cantidad, pero que corresponde a un salario, expresado en euros. Pues yo quiero que el tío introduzca 36, pero le aparezca el simbolito del euro, para que sepa que son 36 euros, ¿vale? Pues se puede poner como prefijo o como sufijo. Ya sabéis, prefijo es lo que aparece antes y sufijo lo que aparece después, ¿ok? Del texto, digamos, ¿vale? Y después, muy interesante, ¿veis esto que pone Helper Text Enable y Helper Text? Esto es porque resulta que aquí abajo, ¿veis? Aparece este textito, que no tiene por qué estar siempre presente, pero que es muy útil. ¿Por qué? Pues porque tiene como dos funciones distintas. En primer lugar, tiene la función de un texto adicional informativo, por ejemplo. Imaginaros que ese campo es obligatorio. O sea, es obligatorio que el usuario lo introduzca.
pues podéis poner en ese helper text, por ejemplo, un asterisquito y decir required o obligatorio, para que el tío sepa que lo tiene que introducir, ¿vale? Eso es una de las funcionalidades que aporta ese helper text. Pero es que además sirve también para cuando yo he validado y eso no es correcto. Por ejemplo, imaginaros que hay un campo de email y ahora el tío no ha introducido una arroba. Pues tú sabes, antes de hacer lo que quieras hacer, a lo mejor vas a hacer la validación de los campos y vas a decir, y yo, esto no es un correo, tío. Entonces, ¿cómo le dices, y yo, esto no es un correo, tío? Pues en vez de demostrárselo en un toast, coges y le estableces el texto de error, que ahora lo vamos a ver con qué propiedades son, ¿vale? Con qué métodos son. Y ese texto de error va a aparecer aquí donde aparece el helper text, pero va a aparecer lo que tú le digas, pero además va a aparecer en rojo. Y el colorcito de la barrita esta que veis aquí, se va a poner en rojo. Y el label se va a poner en rojo, para decir que esto está malamente, esto no está bien, hay un error, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Bien, y después también, esto ya es, para mí, rizar el rizo, pero hay una manera de indicar este textito de aquí a la derecha para decirle, normalmente se utiliza para decir cuántos caracteres máximos puede introducir el usuario y cuántos ha introducido hasta ahora. ¿Vale? Esto sería, oye, que has metido 10, hasta 20 puedes meter, ¿vale? Entonces, digamos que tiene como distintas funcionalidades. Para habilitar eso del conteo de caracteres, se utilizan estas propiedades que veis aquí, ¿veis? Counter enable y counter max length, para decirle, oye, habilítame que me aparezcan, pues has metido 10 de 20, ¿vale? Y esto de aquí, este párrafo que os cuento, en este párrafo os cuento lo que os he dicho del error. Si yo quiero, por la validación que yo he hecho, decir que ese campo es erróneo, lo que tengo que hacer es meter setError, llamar al método setError y establecer y pasarle el mensaje, pues email inválido, por ejemplo, no válido, ¿vale? Y aparecerá en rojo y con todas las historias que yo os he contado. Ojo, si quiero quitarlo, por ejemplo, imaginaros que yo he validado, pero después el tío le da un botón de resetear o lo que sea, y ya quiero, porque el tío ya ha introducido texto y resulta que es válido o lo que sea, y quiero quitar el error. Entonces tengo que hacer dos cosas. Tengo que ponerlo a cadena vacía el error, pero además le tengo que poner el setError enable a false. Y el motivo es el siguiente, mirad. Si yo no establezco ningún helper text, ni counter, ni nada, la altura del text input layout llega solamente hasta la barrita que estáis viendo, pero no incluye ese texto adicional. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que nosotros establecemos el error, es como que el text input layout se hace más alto. Si después solamente le quitamos el texto, o sea, le ponemos a cadena vacía el error o a null, lo que ocurre es que deja ese espacio y no muestra ningún texto, pero deja ese espacio. Entonces queda un poco raro. Entonces lo que hay que hacer es deshabilitarlo, no solamente quitarlo, sino deshabilitarlo, para que vuelva a achicarse la altura del text input layout. ¿Me seguís? Vale. Estos son detalles que al final vosotros, a base de probar, lo entenderéis, ¿vale? Y ahora mirad, esto que os decía de los modos, aquí del end icon mode, que si establecemos nosotros uno en concreto, pues le ponemos como custom y le ponemos en end icon el icono que queramos, pero hay como modos predefinidos. Y entonces, ¿qué modos son esos? Lo primero es cómo convertir un input text de este tipo en un input text para contraseñas, ¿vale? Cuando el usuario vaya a querer introducir una contraseña. Entonces, yo explico lo que tenéis que hacer. Lo primero que tenéis que hacer es el edit o el text, ¿cómo lo ha llamado? El text input edit creo que se llama, ¿no? El edit, digamos, darle la propiedad input type a text password. ¿Alguien se imagina por qué? ¿Qué conseguimos con eso? Que automáticamente los caracteres, ¿vale? Conforme el tío los va escribiendo, aparecen durante un poquito y después se convierten en un asterisquito. O en un puntito, no me acuerdo lo que es. ¿Vale? Pero digamos que se van desapareciendo. Porque es una contraseña. Claro, el usuario tiene que más o menos ir viendo lo que ha introducido, pero que nadie la pueda ver, ¿vale? Eso lo conseguimos con el input type. Pero además, si nosotros en el end icon mode le decimos password toggle, lo que va a ocurrir es que automáticamente el iconito que me va a salir va a ser el típico del ojito de manera que al principio aparece el ojito tachado y cuando el tío le da, se ve la contraseña y si le vuelve a dar, se oculta la contraseña. ¿Sabéis de lo que estoy hablando, no?
Y eso ya funciona solo, no tengo yo que hacer nada, lo único que tengo es que activar ese modo especial de toggle password. Dime. Una pregunta de lo de antes. El tema del error, Mm. cuando, por ejemplo, se pone en rojo, Sí. ¿tú tienes luego que hacer una condición o algo para que no te deje enviar? ¿O simplemente por estar en rojo ya no te deja enviar? Esa es muy buena pregunta. Mira, la validación no es automática. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuándo es recomendable hacer la validación? Tenemos dos estrategias. Estrategia 1. Cuando el tío puede introducir el texto que le salga del alma, puede hacer las guarreridas que quiera, pero cuando le da al botón para hacer la acción que sea, por ejemplo, imaginaros que le da al botón para guardar ese alumno en la base de datos, la tabla de alumnos de la base de datos. Y hay datos que no son correctos. La opción 1 es hacer la validación cuando se va a enviar. Opción 2. Ir haciendo la validación conforme el tío va escribiendo los cuadros de texto. ¿Vale? Recomendación mía, que yo os hago. Esto no está escrito en piedra, hay otra gente que puede recomendar. Yo personalmente es más cómodo y menos molesto validar cuando se va a finalmente hacer la acción. Es decir, la primera opción que os he dicho. ¿Por qué? Porque una cosa que todavía no sabéis es que yo voy a poder configurar en el teclado virtual un botón directamente, que aparezca un botón que cuando yo le dé se haga la acción principal de esa pantalla. Por ejemplo, si es guardar en la base de datos ese alumno, pues se haga como si fuera para guardar. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que de todas maneras vas a tener que hacer la validación a nivel de envío. En el submit, entendedme los que venís de formulario de HTML, ¿vale? Como lo vas a tener que hacer de todas maneras en el submit, ir haciéndolo también mientras el tío introduce datos, es para mí me resulta como que el tío es muy pesado. O sea, como tú... Un poco más visual, ¿no? Porque cuando lo escribes es como que ya te sale el error, si no tienes que estar mandando todo el rato. Vale, pero lo que te trato de decir es que en todo caso vas a tener que hacerlo también en el envío. Si tú quieres hacerlo en los dos, se puede hacer en los dos. Pero ahora respondiéndote en concreto, yo que lo que haría, cada vez que cambia el texto, que todavía no sabéis cómo se hace, pero cada vez que cambia el texto del input text, compruebo si es válido o no. Y si es inválido, pongo el error, y si es válido, lo quito el error. Ya está. ¿Te he respondido lo que tú me preguntas? ¿Vale? Ok, entonces decía que contraseña, muy fácil, como veis, activo ese modo y ya le pongo el input text. El input text de aquí, ¿eh? El input text aquí, en el text input edit text, ¿vale? El input type, perdón. Y aparte, en el text input layout, en este, le establezco el modo este del ojito para el toggle del password. ¿Todo el mundo sabe qué significa la palabra toggle? ¿Qué significa toggle? Es como cambiar de un valor. Es conmutar, ¿vale? Es conmutar de un valor al otro. Cuando hay dos valores posibles, pues cambiar. ¿Ok? Conmutar. como en un interruptor, tú conmutas hacia un modo o hacia otro, ¿vale? Lo digo porque en los checkbox también hay un método toggle que es, si está chequeado, lo paso a que no esté chequeado, y si no está chequeado, lo paso a que esté chequeado. Y me ahorra tener yo que hacer el if, es lo que trato de decir, ¿vale? ¿Dudas? Ahora, alguien dirá, Pedro, ¿y los estilos? ¿Qué estilos hay? Y todas las cosas, eso está aquí, mirad, si os vais a la ayuda esta que os he puesto aquí, aquí os explica absolutamente todo de los estilos, de cómo los podéis aplicar, de las propiedades que hay. Mirad, ¿veis? Esto es lo que os he dicho del ojito del password, ¿vale? Este es otro modo distinto que hay, que sale automáticamente ese icono y si se pulsa, no tenéis vosotros que hacer nada, si se pulsa del tirón se borra el texto. Es como resetear el texto, ¿vale? Alguien dirá, oye Pedro, pero ¿y si yo quiero hacer algo cuando se pulse ese botón? Pues habrá un listener. Imaginaros, ¿no? Es que no recuerdo ni cómo se llama, pero será set on star icon click, yo qué sé, lo miráis, ¿vale? Hay un listener, seguro. Mira, aquí lo tenéis, set en icon on click listener, ¿vale? Pues eso es cuando se pulsa en el del final, ¿vale? Entonces aquí tenéis todo y al final, esto no lo hemos visto y lo veremos más adelante, al final, esto es lo del counter que os he dicho, esto es como se ve cuando hay un error, ¿vale, Ángel?
¿Veis que aparece error, no sé qué, ¿vale? Esto es los prefijos, ¿cómo era tu nombre? Juan José. Esto es lo del prefijo y el sufijo, ¿vale? Aquí, en fin, ¿qué hay ahí? Para todos los gustos, ¿ok? Y después hay estilos visuales que vosotros podéis activar. Por ejemplo, este es el outline que se llama y este creo que se llama fill, ¿vale? Fill. Y podéis también establecerlo. Por alguna parte os debe de explicar, en alguna parte estará. Abajo del todo los estilos, aquí lo tenéis los estilos, ¿veis? ¿Veis? Fill box dense, ese es para que sea como más pequeñito. En fin, hay una serie de estilos, ¿ok? ¿Cómo se establecen? Con el atributo style, que ya lo vimos el otro día en otra vista. ¿Veis? Este es el outline, en fin, que ahí tenéis toda esa información, ¿vale? Es cuestión de ir a mirarla. ¿Dudas por ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces vamos a seguir viendo vistas. El otro día ya vimos un poco por encima el checkbox, vamos a ir rápido en esta parte. Un checkbox representa básicamente un estado de chequeado, si sí o si no, básicamente es como un booleano, ¿vale? Y tiene la propiedad text para decir el texto que aparece y la propiedad checked para indicar si está chequeado o no está chequeado inicialmente, ¿vale? ¿Y el validate? ¿Para qué es? ¿Qué validate? ¿Dónde está el validate? No, en plan, me refiero en el binding, ¿Sí? se llama al isValidate. ¿IsValidate? No sé. ¿Para qué es? En el objeto binding, Sí. pues para ver si es válido, supongo, pero no lo sé. ¿Pero eso yo te lo he explicado? ¿Eso te lo he explicado? Ah, no, pues no lo sé, la verdad. Supongo que será para ver si es válido el binding, ¿vale? Ah, sí, ahora eso es muy curioso. Eso es porque resulta que, ¿qué ocurre? Es que eso también lo hemos visto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tú tienes dos layouts distintos dependiendo de la orientación, por ejemplo? Que se vea de una manera cuando tú lo tienes de manera apaisado es así, ¿no? Sí. Y cuando lo tienes en landscape, en horizontal, se vea de otra manera. El problema es que hay algunas veces donde no tienes exactamente las mismas vistas en uno y otro, porque por el diseño a lo mejor aquí habías puesto una línea, por ejemplo, para decirte algo, y en el otro no. Entonces, me suena a mí que el binding te mandará que no es válido porque algo no estará bien, algo te falta en alguno de los dos. Se me está ocurriendo, pero no lo sé, sinceramente. ¿Vale? Bueno, venga, más propiedades, ya métodos que tenemos en el checkbox. IsCheck, para preguntar si está chequeado o no. SetCheck, para cambiarlo. El toggle, que es lo que os acabo de decir, que me es más cómodo que andar utilizando SetCheck y utilizar un if, para ver qué valor le paso, ¿sí? Y este, que ya lo utilizasteis vosotros, que es setOnCheckChangeListener, que recibe un listener, ¿vale? Una lambda, por decir de una manera. Y acordaros de que esa lambda, además, tenía la gracia, mirad, aquí lo tenéis, de que recibe cómo ha quedado el checkbox, si ha quedado chequeado o no, y así me evita tener que preguntar el isChecked, ¿ok? Normalmente, todas estas lambdas normalmente reciben también la vista sobre la que se ha hecho clic, ¿vale? Y eso es interesante algunas veces porque necesito el contexto, por ejemplo, y todas las vistas tienen el contexto. Eso ya cuando lo necesitéis os daréis cuenta, ¿vale? Y ya está. Eso es lo principal, ¿vale? Bueno. Y ahora vamos a ver, este es bastante, el que voy a explicar ahora es bastante menos usado, que se llama Toggle Icon Button. Y es básicamente un checkbox, pero donde los estados de chequeado o no chequeado se representan con iconos. Ejemplo típico, el corazoncito. ¿Vale? Que tú lo tienes activado o desactivado. En realidad es un triste checkbox, pero en vez de venir en un cuadrito triste, en una cajita, ¿no?, que se chequea, pues utiliza un icono. ¿Cómo se hace eso? Pues es tan sencillo como tener un checkbox. En realidad es un checkbox. Lo que pasa que veis aquí que en donde pone tiene un atributo que se llama button, donde nosotros le damos una cosa que sea como si fuera un iconito, ¿vale? De tipo, un recurso de tipo drawable que se llama así, SL, favorite, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? ¿Hasta ahí me seguís? Ahora vemos qué leche es eso. Pues mirad, bueno, y esto del button tint, ¿para qué será? Para el colorcito con el que se rellena el icono, ¿no? Y esto del color primary, ¿qué será? Bueno, es un recurso de color, pero es básicamente el color primario que yo ya he establecido dentro del tema, ¿no? Pues el que salga, ¿vale? Y ahora mirad, dentro de la carpeta drawable resulta, esto no vamos a explicar mucho en el curso para no complicar mucho la cosa, pero
digamos que hay muchos drawables que en realidad son tristes ficheros XML. Y uno de ellos es este que estáis viendo aquí. Entonces, sin tener ni idea, vamos a intentar imaginarnos, por los nombres en inglés, para qué vale esto. Insisto, esto es un fichero XML que está dentro de la carpeta drawable, que yo lo creo, ¿vale? Aquí veis cómo crearlo. Y que le doy este nombre que he dicho aquí, SL Favorite 24dp o el que yo quiera, ¿vale? El nombre que yo quiera. Pero mirad el contenido. Alguien sin tener ni idea que me interprete más o menos para qué vale eso. Ya por la primera línea, que se llame selector, ¿de qué tiene pinta? De cuadraditos. Sí, pero que si se llama selector es porque será para qué. Para seleccionar algo. Y ahora, si veis, dentro tiene como 3 ítems. Las opciones. Es las opciones, efectivamente. Es decir, ¿y qué serán los ítems? Los iconos que voy a usar. ¿Lo estáis viendo? Y ahora, ¿qué icono estoy usando? Este es el que tiene el borde, el que solo tiene el borde, pero no está relleno por dentro. Esto evidentemente tengo que buscarme los iconos por ahí, claro. ¿Vale? Y este es el mismo del corazoncito, pero relleno. ¿Hasta ahí me seguís? Ahora, la gracia está aquí, en esta propiedad. ¿Qué creéis vosotros que significará eso? Que si no está chequeado, utilice este icono. Y si está chequeado, utilice este icono. Y este que no tiene nada es, si cae una bomba atómica, ¿cuál hay que utilizar? Por si acaso, es un por si acaso, ¿vale? ¿Vale? ¿La habéis entendido? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que ¿cómo lo diría yo? La gestión del estado de chequeado o no chequeado me lo estoy llevando al propio drawable. Con lo cual estoy utilizando un iconito o otro dependiendo del estado y no tengo yo que andar desde código cambiando el icono. Siempre es el mismo, porque es esta especificación, ¿entendéis? Que internamente ya hace referencia al icono que tiene que utilizar en cada estado. ¿La habéis entendido? ¿Vale? Vale. Bueno, pues ya está. El nombre es el nombre del fichero. Esa es buena pregunta, Raúl. Es el nombre del fichero. Es decir, que este fichero de XML se llama SL-favorite24dp, pero que le podía haber puesto corazoncito, ¿vale? Que el nombre que vosotros queráis. ¿Dudas? Vale. Bien, otra vista muy parecida. Muy parecida. Se llama switch. ¿Qué es un switch? Por cierto, switch también significa conmutador, ¿vale? Interruptor, más bien. ¿Vale? ¿Hasta ahí me seguís? Vale, ¿qué es un switch? Un switch es un chessboard con otro dibujo. Pero resulta que es una vista independiente, que existe, ¿vale? Y que tiene sus propias propiedades y su propia historia. Pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuándo debo utilizar un chessboard y cuándo debo de utilizar un switch? Mirad, os vaya a reír con lo que voy a contar, pero en realidad el switch tiene la ventaja de que el usuario, cuando lo utiliza, puede arrastrar de un estado a otro. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Tú arrastras. Esto, por cierto, la parte del dibujo, la parte circular esta es lo que se llama el thumb. El thumb es el dedo gordo, ¿vale? En inglés. Y es como la parte gorda, de alguna manera. Y eso es lo que tú arrastras. ¿Me seguís? Entonces, aunque no lo creáis, el hecho de que el usuario pueda arrastrar, que en el chessboard no puede, solo puede hacer clic, ¿verdad? Implica que subconscientemente el usuario asocie los switch a activar o desactivar algún comportamiento en la aplicación. ¿Entendéis? Entonces, si vosotros queréis representar que el usuario pueda activar o desactivar algo de vuestra aplicación, es recomendable que utilicéis un switch frente a utilizar un checkbox. Pero insisto, todo esto es psicología pura y dura, ¿vale? No hay ninguna diferencia real. ¿Por qué? Porque ambos manejan un estado booleano, que es que estoy activado o que no estoy activado. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Vale? Bueno, cosas curiosas. En las primeras versiones de Switch había una vista que se llamaba Switch, igual que hay una que se llama Checkbox. Después no les gustó y crearon otra que se llamaba Switch Compact. Y ahora ya tampoco les gusta. Y entonces esta que veis aquí es la de Material Design. Entonces, la que vosotros tenéis que utilizar es la de Material Design que se llama Material Switch.
¿Por qué no se llama switch? Porque ya estaba cogido el nombre. Así de claro. ¿Lo habéis entendido? Entonces, vosotros utilizáis Material Switch y se acabó. Es de la librería de Material Design, ¿vale? Propiedades principales. Text, que es el texto que aparece al lado del interruptor, del conmutador. Y checked, igual que el checkbox, para estar chequeado o no chequeado, ¿vale? Y las propiedades son exactamente igual que las del check. Tiene un listener igual que el del check, para cuando cambia el estado. Todo igual que el de un checkbox, ¿vale? Pero se dibuja de manera distinta. ¿Sí? Aquí tenéis el enlace por si queréis ver, configurar los colorcitos y todas esas cosas, ¿vale? ¿Dudas por ahora? ¿Vale? Bueno, y entonces ahora vamos a pasar, acordaros que estamos dentro de las vistas básicas, vamos a ver ahora el radio button y el radio group. Mirad, los radio buttons son los que tenéis aquí en pantalla, son pues botones, son como activadores, ¿vale? De opciones, pero con una particularidad respecto al checkbox. ¿Cuál? Que solo puede haber uno. Que solamente puede haber uno, activo. Es decir, que de esos dos, si yo activo el de la izquierda, el de la derecha queda desactivado. Y no solamente puede haber dos, puede haber 5. De manera que si hay 5 opciones, yo puedo activar una y las otras quedan desactivadas del tirón, automáticamente, sin que el usuario interaccione. Luego son opciones agrupadas. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, entonces, ¿cómo se hace esto? Mirad, lo voy a poner el código porque es mucho más fácil de ver. Tengo que agruparlos, o sea, voy a decir de otra manera. El radio button de por sí no aplica, no consigue por sí solo esa funcionalidad de que cuando se active uno, se desactive el resto automáticamente. Sino que cada uno va a su bola. Es más parecido a un checkbox, lo puedo tener o activado o desactivado. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Sí? Otra cosa muy curiosa, otro comportamiento distinto que tiene un radio button respecto al checkbox es ¿cuál? Que no se desactiva. Que no se desactiva cuando yo lo vuelvo a pulsar. El checkbox sí, es como un conmutador, cambia de un estado a otro. En el radio button yo lo activo y le doy otra vez y lo que estoy es volviendo a activarlo, sigue activado. ¿Entendéis? ¿Vale? Pero, lo que decía, el radio button de por sí no tiene esa funcionalidad de, digamos, afectar al resto de los radio buttons. Es como que cada uno fuera independiente. ¿Quién tiene esa funcionalidad? El radio group. Por tanto, los radio buttons que estén relacionados entre sí y que representen distintos valores para un único estado y en el que solamente puede uno estar seleccionado, deberíamos de meterlos dentro de un mismo radio group. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Y qué es un radio group? Literalmente un linear layout. Radio group hereda de linear layout, pero tiene esa funcionalidad de afectar a sus radio button hijos. ¿Hasta ahí me seguís? Eso hace que nosotros normalmente no interactuemos directamente con los radio button, sino que siempre interactuemos con el radio group y le preguntemos al radio group cosas como ¿cuál hay seleccionado? O selecciona este. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas puedo yo hacer sobre ese radio group? Pues mirad, atributos que tengo. Para empezar tengo orientation. ¿Para qué servirá? Para que los radio buttons aparezcan uno a la derecha del otro o aparezcan uno debajo del otro. Insisto, como hereda del linear layout, pues tengo el orientation, ¿vale? Igual que el linear layout. Y este que es muy interesante, check button, ¿para qué será? Para que salga uno pinchado por defecto, ¿no? Para tú pinchar uno por defecto. ¿Hasta ahí me seguís? Por defecto no aparece ninguno pinchado, ¿vale? Ahora, en el momento, ¿qué recibirá eso? Porque aquí está la gracia. Digo, vale, ¿y qué le paso? El ID del radio button que quiera activar. Por ejemplo, si aquí, como veis, yo tengo el radio group y tengo estos dos, a cada uno le he dado una ID, y yo ¿qué le tendría que pasar a aquel? Le tendría que pasar el arroba, perdón, bueno, si es desde XML, sí, el arroba ID RDB red, por ejemplo, si quiero activar el rojo. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Vale. Eso desde XML.
pero desde código es más o menos igual. Entonces, check, radio button ID, res ID. ¿Qué será eso? ¿Para qué valdrá? Para marcar desde código 1, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué recibe? El ID del radio button correspondiente. ¿Y cómo se accede a eso? Pues con r.id. ¿Cómo se llame? ¿No? ¿Me seguís? Vale. Clear check. ¿Para qué será? Para quitar todo, para que no haya ninguno seleccionado. ¿Vale? ¿Y este? Get check radio button ID. ¿Para qué será? Para saber cuál está seleccionado. ¿Ok? Entonces el usuario ha podido pinchar, el funcionamiento es solo, se va desactivando el resto del mismo grupo y al final cuando el tío le da el botón de enviar, dice, Guillo, ¿cuál está seleccionado? ¿Ok? Y este set on check change listener, ¿para qué será? Para que me avise cada vez que se ejecute ese listener, cada vez que cambie el que hay seleccionado. Ojo, como siempre, tanto si lo hago yo desde código como si lo hace el usuario, ¿eh? Tened cuidado con eso, que los eventos siempre se lanzan así. ¿Hasta ahí me seguís? Esto es importante por una cosa, lo que acabo de contar, y es porque algunas veces nosotros en el layout no establecemos nada, o sea, no establecemos mucho el estado inicial, porque después en el método este setupViews lanzamos, configuramos los eventos y lanzamos algo que hace que se vayan ejecutando en cascada la actualización de las cosas para el estado inicial. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis el ejemplo de cómo se utiliza y aquí tenéis más o menos cómo se utiliza desde código, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, estaría yo estableciendo el RDB color azul como el chequeado y aquí estaría preguntando, oye, ¿cuál es? Cuidado con esto. Esto devuelve, no devuelve el objeto, ¿eh? Escuchadme, que esto es importante. No me devuelve el objeto radio button, me devuelve el ID del radio button que hay seleccionado. Es decir, me devuelve un entero. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y ahora alguien dirá, bueno, ¿y cómo, si yo quiero acceder a ese, cómo lo hago? Con el find view by ID es una de las maneras de hacerlo. Yo al find view by ID le paso este ID y lo que me haya devuelto esto y me debería devolver el objeto tal. Y después hay otra manera como más cutre, que es preguntando si, o con un when, si es tal, es tal. Si es, no sé si me estoy explicando. ¿Vale? Muy bien. Estos dos me los voy a saltar, pero simplemente para que veáis una cosa por encima, básicamente veáis el dibujito, es como un radio group, pero con botoncitos. De manera que nada más que pueda haber uno seleccionado. Y aquí es lo mismo, pero con iconitos. ¿Vale? Esto es si alguna vez en algún proyecto lo tenéis que usar, pues lo miráis y se acabó. Vale. Más vistas básicas. Indicadores de progreso. ¿Esto qué será? La barrita de progreso o el circulito de progreso. Veis que os he puesto las dos cosas. Ahora, ¿el progreso para qué vale? ¿Para qué valen estas vistas? Para indicar, como bien decir, que se está haciendo algo. Es como decir, y yo que estoy trabajando, que no me he muerto. ¿Me explico? Que esto tarda. Vale. Y ahora, ese progreso hay de dos tipos. Hay un progreso que se llama determinado y otro que se llama indeterminado. Determinado significa que yo de antemano sé cuándo termina. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que enviar 45 archivos, yo puedo poner una barra de progreso determinada donde yo sé que voy a pasar de 0 a 45, porque voy a ir incrementando el progreso conforme vaya enviando un archivo. Eso es determinado, insisto, porque está predeterminado cuántas cosas tengo que hacer, ¿vale? Pero después hay otras veces que yo no sé exactamente ni cuánto va a tardar, ni cuándo va a terminar, ni cuántas cosas se están haciendo. Y entonces en ese caso tengo lo que se llama un progreso indeterminado, que es, como bien has dicho, para decir, y yo que estoy haciendo algo, no desesperes. Y normalmente, para el indeterminado, normalmente se utiliza el circulito, por comodidad. Pero veis, en los dibujitos de la derecha, este sería el indeterminado, ¿veis? Y el de la izquierda sería el determinado. Y después hay otro que se llama indeterminado y luego determinado, que es cuando
Tú al principio no tienes ni puñetera idea de cuántos archivos tienes que enviar, por ejemplo, porque lo tienes que preguntar, por ejemplo. O imagínate que tú dices, tengo que descargarme esta carpeta, y tú no sabes cuántos archivos son. Entonces, al principio es indeterminado, pero después lo primero que hace es saber cuántos archivos tiene la carpeta, y dice, ostras, que son 45, y entonces lo conviertes en determinado, ¿vale? Que sepáis que eso existe también. Bien, antiguamente existía una vista que se llamaba Progress Bar, con la que se podían hacer tanto las barras como los circulitos, ¿vale? Con estilos distintos. Ahora en Material Design hay directamente dos vistas distintas. Una que se llama Linear Progress Indicator y otra que se llama Circular Progress Indicator. Circular, evidentemente, es la del anillito, la del círculo, ¿vale? ¿Qué propiedades tengo aquí? Pues mirad, la más principal es Indeterminate, a true o a false, para decir si es indeterminado. Entonces, si tenéis un circulito indeterminado, pues le ponéis indeterminate a true. ¿Ok? Después, y ya para los determinados, tenemos dos propiedades muy importantes. Max, que será para qué? Para el valor máximo. Y progress, que será para qué? ¿Cuánto ha progresado? Por ejemplo, si yo tengo que llevar de 0 a 100, ¿vale? El max sería 100. Y a lo mejor si ahora mismo llevo 43, pues progress valdría 43. Y yo lo puedo ir cambiando, claro, conforme vaya haciendo las acciones que sea. Y esto de secondary progress es porque esto es muy típico, por ejemplo, de las aplicaciones que tienen que descargar cosas de antemano. Por ejemplo, en el YouTube. Una cosa es por dónde va la reproducción de YouTube y otra cosa distinta es por dónde va la descarga del vídeo, del streaming del vídeo. Esa barrita se ve como en otro color, ese trozo de la barrita, y se llama el progreso secundario, ¿vale? Esto normalmente vosotros no lo vais a usar, pero bueno. ¿Ok? Y entonces tenéis las mismas propiedades, pero en métodos. Set progress para establecer el progreso y el set indeterminate para cambiar de modo de indeterminado o no. Y aquí, como veis, es como se incluye, por ejemplo, un círculo indeterminado, que sería un circulito ahí dando vueltas, y ya está. Pregunta del millón que se hace todo el mundo. Si el progreso es indeterminado, ¿cuándo termina? Cuando oculto la vista, literalmente. O sea, quiero decir, yo tengo un circuito ahí dando por saco y aquello no termina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ocultarla. ¿Lo entendéis? Igual que si vosotros habéis mostrado una barra de progreso y ya habéis enviado todos los archivos, aunque sea determinado, ya ha terminado de enviar todos los archivos y no queréis que se quede la barra ahí porque ya se ha terminado, ¿no? La operación, pues le ponéis is visible a false y ya tiramos para adelante. ¿Y por qué cargártela y no...? O sea, ¿por qué ocultarla y no cargártela? ¿Cómo cargártela? ¿Qué quiere decir con cargártela? Es decir, si la oculta y luego la vuelve a mostrar, ¿eso en qué lado de la animación se ha quedado? A lo mejor yo quiero que empiece el... Antes de volver a mostrarla la tienes que resetear, digamos, claro. Mirad que esto no ocurre, esto es muy interesante, no ocurre en Jetpack Compose. Aquí, en el sistema tradicional de vista, nosotros tenemos en el layout tenemos todo, y lo que hacemos es hacer fullería y visualizar, o sea, deshabilitar, ocultar, lo que no me interese. Pero yo lo tengo del tirón todo. No, si estáis viendo, no estamos creando vistas dinámicamente, no estamos diciendo, y ahora voy a agregar al árbol no sé qué, y ahora voy a quitar... No, nosotros lo tenemos allí todo especificado porque tenemos un triste XML, ¿me seguís? Que el XML es una cosa como muy estática, la tengo, ¿no? Se infla, tengo todas las vistas, y ya lo que hago es ocultar o no, dependiendo de lo que me interese. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Vale. Y si es indeterminada, Sí. ¿cómo sé cuándo lo tengo que ocultar? Pues, por ejemplo, imagínate que tú haces una petición a Internet. Pues cuando y tú, en cuanto haces la petición a Internet, pones el circulito allí a dar vueltas. Haces visible ese círculo de progreso. Y está ahí, dale que te pegue. Pues, y ahora a ti ya te viene la respuesta. Pues cuando te viene la respuesta de Internet, ya lo ocultas porque ha terminado. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, esta también la vamos a dejar porque prefiero hablaros de otras cosas. El slider es... ¿Alguien sabe lo que es un slider? Es como un progress bar, es como una barra, pero en vez de ser para aportar información al usuario, es para que el usuario me aporte información a mí. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un juego y tú dices, nivel de dificultad, y está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pues tú tienes un slider para que el tío, arrastrando, te elija el nivel que quiere, ¿vale? Entonces, hay slider continuo, que significa que no hay pasos, sino que tú puedes elegir
en el rango que tú quieras, el valor que quieras. Por ejemplo, si tú dices de 0 a 100 y el tío puede elegir 43,48 y no hay ningún problema, ¿vale? Y después hay sliders que se llaman discretos, que lo que ocurre es que tú, dentro del rango, no puedes elegir el valor que tú quieras, sino que hay una serie de pasos, o sea, como de valores predefinidos, y entonces vas como pegando saltos. Solamente puedes elegir como valor en el slider los que correspondan a pasos. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si yo, el precio de algo, por ejemplo, eso se ve mucho en lo de los móviles, en las tiendas para comprar móviles online. Tú dices, elija el rango de precios y tú lo puedes elegir de, yo qué sé, vamos a poner de 100 euros, de 150, de 200, de 250, de 300. Los saltos son de 50 euros. Tú no puedes decir, no, yo quiero uno que valga 300,40, o sea, 340, no sé si me explico. ¿Vale? Entonces, ahí estableces el valor base, pero solamente puedes elegir los que hay en el salto. ¿Lo estáis entendiendo? Más o menos. ¿Vale? Y después están los sliders, pero de rango, en los que tú no eliges un único valor, sino que eliges dos valores, el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, aquí, mirad, ¿veis? Dice, mira, yo quiero móviles que estén entre los 300 y los 500 euros. ¿Vale? Entonces ahí elegís dos valores, ¿vale?